Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a empezar a trabajar con el concepto de volumen, que es el volumen de un cuerpo, que es el volumen de un poliedro, que es el volumen de un cuerpo en 3D, y vamos a intentar determinar las expresiones básicas para los volúmenes de los cuerpos más elementales que hemos visto hasta el momento. ¿De acuerdo? Entonces, el volumen de un cuerpo podríamos asemejarlo como la cantidad de espacio que tiene dentro de dicho cuerpo. Es decir, si hiciéramos un símil con la realidad, si yo tuviera un cuerpo, lógicamente, para que tenga volumen tiene que estar en 3 dimensiones. Si yo tuviera un cuerpo en 3 dimensiones y quisiera llenarlo de líquido, por ejemplo, una cantimplora, una garrafa, una caja, ¿cuánta cantidad de líquido cabría en dicho cuerpo? ¿De acuerdo? Entonces, ese es el concepto que tenemos de volumen, ¿vale? El volumen es un espacio que tiene ya 3 dimensiones, por lo tanto tenemos que trabajar en el espacio, no podemos trabajar en el plano como lo hacíamos con la superficie. Entonces, para ello, vamos a ver ahora algunos de los cuerpos que hemos visto hasta el momento, vamos a ver cómo podemos calcular su volumen. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta que, de nuevo, los poliedros irregulares y los cuerpos compuestos, al igual que nos ocurría con el cálculo de áreas, no podemos determinar una forma general para poder calcular su volumen. ¿Por qué? Porque como cada uno de ellos va a tener unas características totalmente distintas al anterior y al siguiente, pues no hay una manera general. Entonces, la manera más correcta es intentar separar ese poliedro, ese cuerpo en 3 dimensiones, que es irregular, que no tenemos una expresión general, en varios cuerpos en 3 dimensiones que sí la tienen, y a raíz de ahí poder deducirlo. Es decir, por ejemplo, a lo mejor un cuerpo compuesto lo puedo descomponer en una pirámide y en un prisma, y entonces puedo calcular el volumen de la pirámide, calcular el volumen del prisma, y después lo sumo y tendría el volumen de los dos. Entonces, para ello necesitamos lógicamente saber el volumen de los elementos, de los conceptos más elementales. Entonces, vamos a empezar con el prisma. Por ejemplo, vamos con el prisma rectangular, aunque esto sería perfectamente aplicable a cualquier prisma de cualquier base. Entonces, por ejemplo, yo vengo por aquí, voy a intentar dibujar un prisma rectangular lo mejor que pueda. Por aquí, a ver, esto me ha quedado un poco regular, voy a borrarla. Y esta por aquí. ¿De acuerdo? Y ahora tiro las alturas. Por aquí. A ver. Esta por aquí. Esta por aquí. Y ahora simplemente las uno. ¿De acuerdo? Esto sería un prisma rectangular. ¿De acuerdo? Con una base muy amplia y una altura muy cortita. Entonces, ¿qué ocurre? Si nos damos cuenta, si yo quiero calcular un volumen, en el caso de los cuerpos que tienen la misma base que la misma tapa, es decir, que aquí como vemos tengo toda esta base que es idéntica a toda esta tapa, podemos deducir que esos cuerpos, el volumen total siempre va a ser el área de la base por la altura. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, yo puedo empezar a insertar capas como esta, una encima de otra, ¿y cuántas capas tendré que insertar? Tantas como altura tengo. Es decir, imaginad que yo ahora me pongo a insertar capas de este estilo. Es decir, inserto una aquí, tal que así, así, así y así. ¿Vale? Ya tendría una de las capas. Ahora monto otra. Otra aquí, aquí, aquí y aquí. Y sigo insertando capas, deberían de ser muchísimo más delgadas, ¿vale? Y deberían de ser paralelas entre sí, no como esta que ha quedado muy mal, ¿vale? Hasta que subir hasta arriba. Entonces la pregunta es, ¿cuántas capas tendría que insertar? Si fueran muy finitas, pues tendría que insertar tantas como longitud y altura tengo. Por tanto, el área de este prisma cuadrangular será área de la base por la altura. Perdón, el área no, el volumen. El volumen será, a ver, el volumen será área de la base por la altura. ¿Qué ocurre? Que esto nos va a pasar en absolutamente cualquier otro prisma
que yo tenga, porque los prismas, como ya sabéis, tienen el mismo polígono arriba que abajo. Por lo tanto, el volumen total siempre va a ser el área de la base por la altura. El volumen total de un prisma regular de cualquier tipo de base siempre es área de la base por la altura. Lógicamente cada prisma con el área de su base, ¿vale? No voy a hacer el prisma rectangular con el área de la base de un triángulo, ¿vale? Entonces, ahora vamos con la pirámide. La pirámide es un poquito más complicada de entender porque tiene un razonamiento, pero se nos escapa un poco porque hay que utilizar mucha visión espacial, entonces de momento lo vamos a dejar, ¿vale? Voy a dibujar aquí, por ejemplo, una pirámide cuadrangular, tal que así. Voy a tirar la altura aquí arriba, hacerlo así, ¿vale? Aquí tendríamos una pirámide cuadrangular, ¿de acuerdo? En la cual vamos a conocer su altura, ¿de acuerdo? Que va a ser, a ver si puedo dibujar por aquí, esto quería yo, ¿vale? Si puedo dibujar una línea discontinua, ¿vale? Esa va a ser su altura, ¿de acuerdo? Y normalmente la altura va a ser un dato de la pirámide cuadrangular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el caso de las pirámides, sean cuales sean, el volumen siempre va a ser el área de la base por la altura dividido entre 3. ¿De acuerdo? Esto nos va a ocurrir de nuevo para todos los prismas para todos los cuerpos en 3 dimensiones que acaben en punta. ¿De acuerdo? Esto, repito, hay una manera de deducirlo que es básicamente sacar el prisma cuadrangular que englobaría a todo esto y darnos cuenta de que en términos de volumen esta pirámide representa únicamente una tercera parte del prisma completo. Entonces, como si calculásemos el prisma completo sería el área de la base por la altura y la pirámide podemos deducir en términos espaciales que es una tercera parte, pues por lo tanto será área de la base por la altura entre 3. Repito, esa demostración es un poquito más complicada, por lo que de momento la dejamos apartada. Ahora, vamos con otro objeto que también es interesante, que es el cilindro, ¿de acuerdo? El cilindro, como hemos podido ver, tenemos aquí, lanzo una recta, que una aquí abajo, lanzo otra recta, que una aquí abajo, ¿vale? De nuevo suponiendo que fueran paralelas, y esto sería mi cilindro, ¿de acuerdo? De altura h y radio r. Entonces, si nos damos cuenta, con la analogía que hemos visto antes, esto no deja de ser, más allá de un poliedro, que tiene, mejor dicho, sería un prisma rectangular, pero en vez de ser rectangular, como base tendría un círculo. Podríamos decir que es un prisma circular, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí nos va a ocurrir lo mismo que antes, que el volumen del cilindro será el área de la base por la altura. ¿Qué ocurre? Que en este caso el área de la base sí que está determinada directamente, que sería pi por r al cuadrado y por h, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque simplemente tengo como base un círculo y como altura, pues la altura que tengo. Normalmente esos dos datos van a ser conocidos en el problema. Bueno, pasamos ahora al cilindro, al cono, que en el cono ya sabéis cómo funciona. De nuevo, lo mismo. Tengo esto por aquí, tiraré aquí una altura, ¿vale? Que nos caerá, por ejemplo, hasta aquí. Puedo trazar la altura. Aquí trazo las generatrices y aquí trazo esta línea perpendicular que me va a marcar la altura en discontinuo, ¿vale? ¿Y qué tendré? Bueno, pues tendré de nuevo un cono de radio r y de altura h, ¿de acuerdo? Entonces, como podemos ver, vuelve a ser otro caso de polígono en 3 dimensiones que acaba en punta. Por tanto, aplicamos la lógica anterior. El volumen del cono será, esto es del cilindro, esto es del cono, tendremos el área de la base por la altura entre 3. Por lo mismo que decimos antes, si pintásemos el cilindro entero, podemos medir que el cono tiene 1/3 del volumen del cilindro entero. Entonces aquí también puedo deducir cuánto es. Será pi por r al cuadrado por h entre 3. ¿De acuerdo? Y por último nos queda
la de la esfera, que la de la esfera es la más difícil de deducir de todas. De hecho, la de la esfera sí que nos vamos a olvidar completamente de intentar deducirla porque ya os digo que es bastante complicada. Se pueden hacer estimaciones que son bastante precisas, pero la expresión general es un tanto compleja y necesitamos herramientas que no tenemos ahora mismo. Entonces, el volumen de la esfera será 4/3 de pi por r al cubo. ¿De acuerdo? Cosa importante que vemos hasta ahora. Si os dais cuenta, en las áreas veíamos que teníamos que tener siempre una multiplicación de longitudes al cuadrado. Pues en los volúmenes nos ocurrirá lo contrario. Necesitaremos una multiplicación de longitudes al cubo para que tengamos un volumen, un espacio. Entonces, si os dais cuenta, r al cuadrado por h no deja de ser más que metros al cuadrado por h, que son metros, metros al cubo. Aquí de nuevo r al cuadrado por h son metros al cuadrado por metros, metros al cubo. Y aquí directamente r al cubo son metros al cubo. Esto es importante porque si no, no tendríamos un volumen, tendríamos un área o cualquier otra cosa. Entonces, vamos a recapitular. Lo primero, los prismas en general podemos recapitular tanto el volumen de cada uno de los prismas. El volumen de un prisma en general siempre es área de la base por la altura, que como los prismas tienen como área de la base un polígono, será perímetro por apotema entre 2 y por la altura. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula general. Las pirámides nos ocurre lo mismo. El volumen de la pirámide será el área de la base por la altura, en este caso entre 3, y el área de la base podemos decir en general que es perímetro por apotema entre 2, todo por la altura, entre 3. Y esto si lo unifico, me quedará perímetro por apotema y por altura entre 6. ¿De acuerdo? Esto para una pirámide de cualquier polígono en general. Después tendremos el cilindro. El cilindro, lo mismo. Volumen del cilindro será área de la base por la altura, porque es un cuerpo que no acaba en punta, por tanto tendré pi por r al cuadrado y por h. ¿De acuerdo? Marco aquí y marco aquí. Después, el cono, que tendremos de nuevo el volumen del cono, área de la base por la altura, como acaba en punta, dividido en 3, tendremos pi por r al cuadrado por h entre 3. Y por último, la esfera, que el volumen de la esfera será 4/3 de pi por r al cubo. ¿Vale? Entonces, por aquí dejamos todo esto. Estas son las expresiones generales que hemos en algunos casos podido deducir y en otras, como todavía no tenemos las herramientas necesarias para poder calcularlas, simplemente las tenemos que utilizar de momento, ¿vale? Cuando adquiramos las herramientas podremos deducir por qué ciertas expresiones son así. Así que bueno, chicos, espero que haya quedado claro en este vídeo todo lo que hemos visto, esas expresiones nuevas para los cuerpos en 3D, entender el concepto de volumen y ver cómo lo podemos calcular. Y bueno, por lo demás, como os digo siempre, por favor, cualquier duda que tengáis, ejercicio o problema nos lo podéis dejar. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.